Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. A mi derecha tenemos al Papa León XIV. Allí se le encuentra, ahí en el centro. Está rodeado de muchos cardenales, obispos y demás funcionarios del Vaticano, de diferentes dicasterios. Bueno, por ahí identifico al cardenal Fernández, por ejemplo, a la izquierda, a la derecha está el cardenal Parolín. Sobre el Papa está la imagen de la Santísima Virgen María y del Niño Jesús. Hoy día, feliz día de María, Madre de la Iglesia. Que dicho sea de paso, es también la fiesta de mi comunidad, porque un día como hoy, después de Pentecostés, el lunes después de Pentecostés, se fundó mi comunidad Communion Sanctorum. Así que todos los que se hacen parte de esta comunidad también felicidades por este día tan grande, tan bonito, tan hermoso. Y sobre la imagen de la Virgen está un cuadro. ¿Por qué? Porque el día de hoy el Papa Francisco hizo, perdón que dije Papa Francisco, porque el día de hoy el Papa León hizo pública la ya anunciada encíclica sobre la custodia de la dignidad humana en el contexto de la inteligencia artificial. Esa encíclica se llama Magnificat Humanitas, ¿sí? Humanidad magnífica. Bueno, entonces el Papa, para presentarla, presentó un video. Me imagino que esto lo realizó pues el Vaticano, el dicasterio correspondiente. Publican el video. Luego del video hay diferentes intervenciones del cardenal Fernández, también del dicasterio para el desarrollo humano integral, y al final el Papa da unas palabras. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ver el video de presentación, luego yo me voy a permitir dar unas palabras de la encíclica que la he terminado ahora recientemente de leer. Voy a decir algunos puntos importantes que quiero compartir con ustedes y al final escuchamos al Papa como cierre, como fue también en esta sesión. Con sus palabras se cerró y se presentó ya al público la encíclica que a todos pues les recomiendo leer y ya daré mi apreciación a continuación. Vamos entonces primero con el video. Solo para que lo tengan presente, el video muestra, sí, en los últimos siglos, cómo la Iglesia ha respondido a diferentes situaciones, circunstancias y crisis sociales que ha habido en la humanidad. Hasta el Papa León XIV, hoy con el asunto de la inteligencia artificial. Atención. Al Parolin il fatto che la dottrina sociale della Chiesa, però c'è un video adesso, no? Guardiamolo. Si se dieron cuenta, arriba, Video adesso, no? Guardiamolo. ahí está León XIII, aquí arriba, 1878, ¿sí? A 1903. Seguramente ustedes saben que León XIII pues, nos dio este regalo tan grande de la Rerum Novarum, ¿sí? Una encíclica justamente sobre la cuestión social, en ese entonces la revolución industrial. Y ahora pues tenemos otra revolución de la que el Papa quiere hablarnos, ¿no? Fatto che Ahí se muestran situaciones conflictivas, también mundiales. Ustedes conocen las guerras y que la Iglesia intentaba responder a esa situación también, ¿no? What? Pasó lo de la guerra, la cuestión posguerra, también conflictos hasta el día de hoy. Y luego viene también la cuestión tecnológica, las primeras computadoras, los primeros cassettes.
E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale Hoy la iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social. Ahora están sacando un video de palabras del Papa León per rispondere a un'altra rivoluzione industriale en respuesta a otra revolución industrial, dice el Papa. e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale El desarrollo de la inteligencia artificial che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, que significan pues nuevos retos para la defensa de la dignidad humana, della giustizia de la justicia e del lavoro. y del trabajo. Pensé que ya terminaba. Ahora, según entiendo, va a comenzar a nombrar los principios fundamentales sociales morales de parte de la Iglesia para la convivencia social, la solidaridad, el bien común, la universalidad de los bienes, ¿no?, que debe ser para todos, el principio de subsidiariedad, la justicia social. Claro, y todo eso ahora aplicado en el contexto de la tecnología, específicamente de la IA. Está hablando ahí de las protecciones de la familia, de los jóvenes, de los niños. Y finalmente, pues, construir la civilización del amor. Nosotros somos hermanos y hermanas en Él, en Cristo, ¿no? En Él, en el uno, que seamos uno. Bien, este ha sido el video presentación de Magnificat Humanitas. Antes de pasar a escuchar las palabras de presentación para publicar la encíclica de parte del Papa León XIV, permítanme hacer esta pequeña síntesis, breve reflexión si se quiere, sobre todo pues comunicarles lo que me ha llamado la atención de cada partecita de este documento. Básicamente tiene más o menos 110 páginas en un PDF tipo de letra 12 normal y
pues está dividido en 5 capítulos el cuerpo del documento, tiene una introducción y una conclusión. Sobre esto vamos a hablar. Yo les pido, si pudiesen, por favor, léanlo. Puede ser un poco pesado para quizá la mayoría de laicos, eso es verdad, ¿no? Sin embargo, si alguien tiene este afán y este deseo de conocer mejor las encíclicas de los papas, en este caso sobre este tema, vale la pena, vale la pena. Lo primero que hay que decir es que no es una encíclica sobre tecnología, ¿no? O sea, uno no va aquí a encontrar cómo manejar la IA de manera técnica o especializada, ¿no? No se trata de eso. Inclusive hay que prestar atención al título, ¿sí? No se está hablando de la IA, sino de la dignidad humana, la custodia de la dignidad humana en este contexto actual. Lo principal es la dignidad de la persona humana. O sea, no es un documento sobre máquinas, ¿no? No es un documento sobre algoritmos, no es un documento sobre avances digitales. Es una reflexión cristiana, católica, sobre la humanidad, sobre su dignidad, su fragilidad, su vocación, su libertad, su trabajo, su capacidad de amar, y también sobre los riesgos de una época en la que el poder tecnológico puede servir al bien común o puede convertirse en instrumento de dominio. Por otro lado, si se maneja bien, cuán gran poder tendríamos para el bien. La introducción básicamente habla de Babel y Jerusalén. Babel, se recuerda en Génesis, Jerusalén, pues a lo largo de toda la Biblia, hasta el Apocalipsis, se hace referencia a ella, hasta la Nueva Jerusalén. Veamos. El Papa básicamente lo que hace es presentarnos delante de nosotros dos posibilidades. ¿Quieres regresar a la Babel de guerra, bélica, destructora? ¿O quieres comenzar a construir la Jerusalén? Como el profeta Nehemías. La encíclica comienza con una imagen muy fuerte. En el numeral 1 el Papa afirma que la magnífica humanitas, la magnífica humanidad que Dios ha creado, se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Esa es la gran alternativa que recorre todo el documento. O construimos una Babel moderna, hecha de orgullo, dominio, eficacia sin alma y exclusión de Dios, o reconstruimos una Jerusalén, es decir, una ciudad de comunión, de justicia, de responsabilidad, una responsabilidad compartida, de fraternidad, donde el Señor reine. El Papa recuerda que cada generación recibe la tarea de dar forma a su propio tiempo, pero también advierte que en cada época existe el riesgo, atención, cito, de construir un mundo inhumano y más injusto. Numeral 1. Por eso, ante una humanidad que puede perder su rostro, los cristianos levantamos la mirada hacia Cristo, porque el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Numeral 1. Desde el comienzo, entonces, el Papa sitúa el tema de la inteligencia artificial dentro de la fe cristiana. La pregunta no es solamente ¿qué puede hacer la tecnología? La pregunta más profunda es ¿qué está pasando? Atención, ¿qué está pasando con el ser humano en este contexto? En los numerales 4 y 6, el Papa habla de las res nove, es decir, los nuevos asuntos, las nuevas cosas de nuestro tiempo. Así como León XIII, en Rerum Novarum, discernió los desafíos de la cuestión obrera, ahora León XIV, nuestro Papa, afirma que debemos discernir los desafíos de la digitalización. Primero. Segundo, inteligencia artificial y la robótica concretamente. En el numeral 4 lo encontramos. La técnica, dice el texto, no debe verse como enemiga de la persona, porque es un hecho profundamente humano. Es decir, utilizar la inteligencia y la destreza del hombre para la producción, por ejemplo. Esto, básicamente, dicho así de manera muy sencilla, es la técnica. Pero también recuerda que el poder tecnológico actual es inmenso. Cito, numeral 4. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Y aquí aparece una advertencia importante. La cuestión no se resuelve solo con leyes o regulaciones. El Papa dice que debemos preguntarnos quién detenta hoy ese poder y hacia qué fines lo orienta. Numeral 5. Porque hoy muchos de los grandes motores del desarrollo tecnológico son actores privados, transnacionales,
con una capacidad de acción superior incluso a la de muchos gobiernos. Por eso, en el numeral 6, el Papa plantea preguntas que son muy, pero muy importantes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblos? Hasta aquí quiero hacer una pequeña aclaración. El Papa se está dirigiendo a la humanidad en general, a la humanidad. No se está refiriendo o se está dirigiendo solamente a los católicos creyentes, ¿sí? Ustedes, comunidad de fe, sino al mundo en general. Y está intentando, pues como un líder, en este caso religioso, a nivel, digamos así, mundano, ¿no? Dicho líder religioso, ustedes saben que él es el vicario de Cristo, es el sucesor de San Pedro, ¿no? Pero como se dirige a los pueblos y naciones en general, entonces su llamada y su tono también de discurso está dirigido para todos ellos, creyentes y no creyentes. Una cuestión muy importante mirar esto porque alguno dirá, pero ¿por qué no habla más de aquí o acá o acá? O la Virgen, ¿por qué no habla de los santos? O algo parecido. Que en algún momento evidentemente hace alusiones, pero como es una encíclica sobre la doctrina social de la Iglesia, entonces también hay que reconocer el talante, ¿sí? Desde esa perspectiva es que nosotros leemos hacia qué meta deseamos orientarnos, qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblos, ¿sí? En el numeral 6 se encuentra esto. Después el Papa propone dos imágenes bíblicas, Babel y Jerusalén. Babel representa una obra concebida sin referencia a Dios. Una construcción basada en la autosuficiencia, en la uniformidad y en la pretensión de alcanzar el cielo sin la bendición de Dios. Numeral 7. Jerusalén, en cambio, aparece en la figura de Nehemías, una ciudad que se reconstruye. Ustedes recuerdan, fueron desterrados en el tiempo de este rey Nabucodonosor a Babilonia. Se reconstruye una ciudad con oración, con escucha, con responsabilidad compartida y participación de todos. Numeral 8. Por eso en el numeral 9 el Papa escribe una frase muy importante. La primera elección no es entre sí o no a la tecnología, sino entre construir Babel o reconstruir Jerusalén. Numeral 9. La encíclica no es, por tanto, un rechazo de la tecnología. Es una llamada al discernimiento. La tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la casa común, pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias. Mismo numeral 9. Y al final de la introducción, el Papa León resume la tarea cristiana con palabras muy claras. En la era de la inteligencia artificial, cito, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos. Entiéndase, profundamente humanos, como genuinamente humanos, como aquel ser humano concebido en la mente de Dios, concebido en su plan salvífico, que para nosotros cristianos católicos pues es llegar a la estatura de Cristo, ¿no? Él con una humanidad perfecta. Esta frase es una de las claves de todo el documento. No olvidarnos de nuestra humanidad, ¿sí? Evidentemente el Papa, ya lo digo de principio, aclara que el ser humano no se puede reducir, no se puede agotar y no se puede ensimismar en su humanidad, dice él, porque hay que también salir hacia lo trascendente. Y aquí hace referencia evidentemente hacia Dios, ¿no? Hacia lo sobrenatural. Pero comencemos con la profundidad humana, porque a través de la humanidad nos ha hablado el Señor. La misma Teresa de Ávila nos decía que para alcanzar la divinidad, la puerta para ella es la humanidad. A través de la humanidad, que es como una puerta, llegamos a la divinidad. Comenzamos entonces el primer capítulo, un pensamiento dinámico fiel al Evangelio. En el capítulo primero, el Papa explica que la doctrina social de la Iglesia no es una pieza de museo, no es una repetición mecánica del pasado, es una tradición viva que en cada época se deja interpelar por las nuevas preguntas de la historia. El Papa dice explícitamente que la inteligencia artificial no debe entenderse como un apéndice temático o como una emergencia que hay que gestionar, sino, atención, cito, como una transformación que interpela desde dentro las categorías de la doctrina social.
numeral 17. Lo tiene muy claro el Papa. La situación de la inteligencia artificial choca de manera rotunda, directa, con la doctrina social de la Iglesia. Y por ello hay que dar una respuesta. Eso es muy, pero muy importante. La inteligencia artificial no es un tema externo a la fe. Toca la dignidad humana, el trabajo, la educación, la verdad, la política, la economía, la guerra, la paz y la vida espiritual, sobre todo. Por eso la Iglesia no puede permanecer indiferente. En este capítulo, el Papa recuerda que la Iglesia camina con la humanidad. No pretende sustituir al Estado ni imponer soluciones técnicas, pero tampoco puede reducir la fe a la intimidad privada. Citando al Papa Francisco, el texto recuerda que, cito, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas. Numeral 19. La Iglesia reconoce la autonomía de las realidades terrenas, pero al mismo tiempo sabe que el Evangelio ilumina la historia. Por eso, siguiendo a Gaudium et Spes, un documento del Concilio Vaticano II, el Papa recuerda que es tarea del pueblo de Dios, ¿qué cosa? Auscultar, discernir e interpretar las voces de nuestro tiempo a la luz de la palabra de Dios. Numeral 22. Luego el documento explica que la doctrina social de la Iglesia no pretende ofrecer un modelo económico, político, ideológico cerrado y concluso, ¿no? Más bien, ofrece principios para orientar el discernimiento. En el numeral 24, el Papa afirma que esta doctrina no pretende, cito, no pretende sustituir las responsabilidades de la política y de las instituciones, cierro cita, sino ayudar a reconocer lo que contribuye, numeral 24, dice literalmente, contribuye a la dignidad de las personas, a la vitalidad de las comunidades y al bien de todos. Este capítulo también recorre el desarrollo del magisterio social desde el Papa León XIII, para quien guste de historia y de conocimiento de los documentos eclesiales. Aquí hace todo un desarrollo de las diferentes encíclicas o pronunciamientos pontificios que tratan de la doctrina social de la Iglesia, o alusivo a lo social, hasta el Papa Francisco, desde León XIII hasta el Papa Francisco. El Papa León muestra que hay una continuidad viva. Cada pontífice, León XIII, Juan XXIII, el mismo concilio, ¿no? Ahí está Pablo VI, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco. Cada pontífice respondió a los problemas de su tiempo, pero siempre desde un mismo núcleo: la dignidad de la persona, el trabajo, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia, la paz, la fraternidad. Por eso, al final del capítulo, el Papa León afirma que la doctrina social es fruto de un proceso paciente, donde cada papa y el concilio han aportado una contribución original a la luz de los nuevos asuntos de su tiempo. Numeral 45. Hasta aquí, pues ya hemos leído de manera sintética 45 numerales. Continuamos. Capítulo número 2. Fundamentos y principios de la doctrina social. En el capítulo 2, el Papa presenta los fundamentos y principios que permiten discernir la inteligencia artificial desde una mirada cristiana. El mismo Papa dice que, para custodiar a la persona humana en el tiempo de la IA, debemos volver a reflexionar sobre, aquí enumera los principios categóricos de la convivencia social, aunque no menciona uno, pero luego lo hará más adelante, en el numeral 46, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad y la justicia social. Aquí falta la solidaridad, ¿no? Pero antes de hablar de principios sociales, el texto vuelve al fundamento teológico. El ser humano es imagen del Dios trinitario. En el numeral 48, el Papa recuerda que Dios se ha revelado en Jesucristo como comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde esa verdad, el ser humano no puede encontrar su plenitud encerrándose en sí mismo, sino en la entrega de sí. Como se dan cuenta, aunque es una encíclica de talante social, sin embargo, pues no está carente del fundamento teológico, evidentemente, ¿no? Porque si el Papa habla, pues tiene sus principios también pues bien definidos, ¿no? Y están en Dios, en la Trinidad.
Después, el Papa habla de la igual dignidad de todos los seres humanos. Esa es una afirmación decisiva frente a una cultura que tiende a valorar a las personas por su productividad, por la edad, por su salud, por su utilidad o su capacidad de rendimiento. La dignidad humana no depende del éxito, ni del dinero, ni de la eficiencia, ni de la inteligencia, ni del poder. Esa dignidad se expresa también en los derechos humanos. Y aquí el Papa insiste en que los derechos no son simples concesiones del Estado ni productos de una moda cultural, sino exigencias que brotan de la dignidad de la persona. Eso es importante. Y hay que recordar que inclusive la doctrina sobre la dignidad de la persona se ha ido desarrollando en los últimos siglos solamente. Y quizá alguno se pregunta, pero padre, ¿y por qué se habla tanto de la dignidad humana? Es una buena pregunta y hay quienes en cambio critican esto. Y los que critican primero vean la historia. Los que preguntan de buena fe, aquí está la respuesta. Y es que en la historia de la Iglesia solamente es reciente donde se ha profundizado sobre todo de una manera teológica más desarrollada, ¿no?, la dignidad humana. Tanto así, solo para que lo vean, tanto así que inclusive voy a citar el mismo documento. Atención. En la cita número 175 del documento dice lo siguiente: considérese que aún en 1866, el Santo Oficio en el Vaticano distinguía entre los aspectos inmorales y morales de la esclavitud, de la servidumbre, sin condenarla por completo. Roma, Archivo del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Instrucción 1293, Instrucción del Santo Oficio sobre diversas dudas planteadas por Monseñor Masaya, vicario apostólico en el país de los Gaya, abril 1866. Respuesta a la pregunta número 5. Cito el numeral 176. Dice: hubo que esperar hasta el siglo XIX para encontrar una condena formal, absoluta y universal de la esclavitud, en particular con León XIII. Ese es el desarrollo de la doctrina. Eso se dio, esta condena, en la carta encíclica In Plurimis, el 5 de mayo de 1888, por el Papa León XIII. Por eso es importante ver en este marco este desarrollo doctrinal que ha habido sobre la dignidad humana. Continuamos con la síntesis. Esta dignidad se expresa también en los derechos humanos, y aquí el Papa insiste en que los derechos no son simples concesiones del Estado ni productos de una moda cultural, sino exigencias que brotan de la dignidad de la persona. Pero claro, dignidad solamente tiene el ser humano, la correcta, no una concesión contextual y cultural, sino la correcta, la debida, por su ontología, por su ser mismo, en su relación y referencia a Dios. Si quitamos a Dios de la ecuación, claro, el ser humano, ¿qué dignidad tiene? Solo es un animal un poco más desarrollado e inteligente, que por circunstancias desarrolló mejor su cerebro y sus capacidades comunicativas. ¿Eso? Por eso, Dios es ineludible, inevitable para categorizar la dignidad y fundamentarla, ¿no? La dignidad de la persona humana. Luego el Papa explica los principios de la doctrina social. Con todo esto va a llevarnos a la inteligencia artificial. Atención a esto. Eso es muy interesante. El bien común no es la suma de intereses individuales. Es el conjunto de condiciones que permiten a las personas y a los pueblos alcanzar más plenamente su realización. En la era digital, esto significa preguntarse si las tecnologías sirven verdaderamente a todos o si solo enriquecen y fortalecen a unos pocos. El destino universal de los bienes exige recordar que los bienes de la creación están destinados a todos. Aquí va hablando de cada uno de esos principios fundamentales, ¿no? Hemos visto ya el bien común, ahora el destino universal de los bienes. Este exige recordar que los bienes de la creación están destinados a todos. Hoy eso se aplica también a los datos, a las infraestructuras digitales, al conocimiento, a las posibilidades educativas y a las tecnologías que pueden mejorar la vida humana. ¿Realmente todos están beneficiando de la tecnología?
La subsidiariedad recuerda que las instancias superiores no deben absorber la responsabilidad de las personas, las familias, las comunidades y los cuerpos intermedios. Porque si se absolutiza la subsidiariedad, lo que ocurre es que básicamente al pobre lo dejamos pobre y a veces en su miseria solamente le damos lo suficiente para que no se muera. Disculpen que sea así de fuerte, ¿no? La subsidiariedad tiene que ir unida con la solidaridad, que ayuda en cambio a levantar al otro, que no lo ve como un inferior, e inclusive buscar solamente intereses personales, sino que a través de la caridad quiere progresar con él. Eres mi hermano, caminemos juntos, ¿no? Pero en cambio, la solidaridad, sin subsidiariedad, se convierte en asistencialismo. Un paternalismo desordenado totalmente que te doy todo, ¿no? Pero tampoco le ayudas a crecer. La solidaridad, según el Papa, implica reconocer que nadie se salva solo, numeral 73, y añade que la solidaridad debe extenderse también al ecosistema digital. Las decisiones sobre datos, algoritmos, plataformas e inteligencia artificial deben considerar, cito, el impacto en todos los pueblos y en las generaciones futuras. La justicia social, siguiente principio. Por su parte, exige mirar la realidad desde los pobres y vulnerables. El Papa afirma que la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y de fidelidad de su Evangelio, numeral 77. Por eso las nuevas tecnologías deben ser evaluadas desde los pobres, los migrantes, los trabajadores precarios, los excluidos, las víctimas de violencia y quienes quedan al margen. El capítulo culmina con el desarrollo humano integral. En el numeral 85 el Papa formula una pregunta que sirve como criterio para toda innovación tecnológica. Las tecnologías, incluida la inteligencia artificial, cito al Papa, numeral 85, ¿contribuyen realmente a hacer crecer a las personas y a los pueblos en humanidad y fraternidad, en el respeto a la casa común y a las generaciones futuras? Y antes de pasar al capítulo 3, el Papa hace un examen de conciencia también al interno para la Iglesia. La doctrina social no es solo una palabra dirigida al mundo, también es un examen para la Iglesia. Por eso habla de transparencia eclesial, rendición de cuentas, participación real de los bautizados y ejercicio evangélico de la autoridad. Numerales 86 al 89. Con esto nos adentramos en el capítulo 3. Recuerden, son 5. Tercero, técnica y dominio. La grandeza de la persona ante las promesas de la IA. En este capítulo la encíclica entra más directamente en el tema de la inteligencia artificial. El Papa vuelve a la imagen inicial de Babel y Jerusalén y pregunta, ¿qué estamos construyendo? Numeral 90. Y añade algo muy concreto. Esta no es una decisión solo sobre el futuro, sino sobre el presente, porque la IA y las demás tecnologías emergentes ya son parte de nuestra vida cotidiana. Mismo numeral 90. Para el Papa, esto consiste en dejar que la lógica de la eficiencia, el control y el lucro gobierne las decisiones personales, sociales y económicas. La técnica, la tecnología en este caso, que tenga la última palabra. Pues evidentemente no. Estamos en el numeral 92. Cuando eso ocurre, la técnica deja de ser instrumento y se convierte en criterio. Entonces decide qué cuenta y qué puede descartarse. Y si todo se realiza a través del criterio de la técnica, pues, ¿y qué hacemos con los ancianos? ¿Con los que están menos capacitados? Qué fuerte. El Papa no niega los beneficios de la inteligencia artificial, reconoce que puede ser una ayuda en muchos campos, pero también advierte, más poderoso en cuanto a la técnica no significa necesariamente mejor. Numeral 93. Luego en los numerales 98 y 99 el Papa habla de la IA con mucha prudencia. Dice que cualquier afirmación sobre ella puede quedar obsoleta rápidamente, como avanza más rápido de lo que avanza el ser humano, porque estos sistemas se desarrollan a gran velocidad. Y también recuerda que no debemos equiparar la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Estos sistemas imitan ciertas funciones de la inteligencia humana, numeral 99, pero no son personas. Aquí conviene
reflexionar realmente. La inteligencia artificial puede calcular, clasificar, escribir, traducir, responder y procesar cantidades enormes de datos, pero no tiene conciencia, no ama, no reza, no tiene espíritu, no se arrepiente, no perdona, no tiene cargos de conciencia, no tiene alma, no tiene una vocación eterna ni pasajera. Por eso, el Papa insiste en que debe ser la inteligencia humana, con su conciencia y su libertad, la que guíe las innovaciones técnicas y establezca su uso y sus límites. Numeral 97. El problema está en que se piensa en esto, se discierne al respecto de esto, y por ello la importancia de esta encíclica. En el numeral 106, el Papa afirma que pedir prudencia, controles rigurosos e incluso ralentizar la adopción de la IA no significa estar en contra del progreso, sino ejercer un cuidado responsable hacia la familia humana. Y advierte que no basta hablar genéricamente de ética. Se necesitan marcos jurídicos, vigilancia independiente, educación de los usuarios y una política que no renuncie a su tarea. Miren, eso es importante y gracias a Dios, pues ya hay quienes están levantando la voz frente a grandes empresas que producen esas aplicaciones. Por favor, exigimos algo de seguridad. Nuestros niños, nuestros jóvenes entran allí y se encuentran con cualquier, a veces, porquería, ¿no? Y es que, por un lado, publican tonterías muchas veces y las mismas aplicaciones le dan hasta empuje, visualización, porque lo que importa es tenerlos aquí pegados. Alguien publica algo edificante, algo bueno, sano. La tecnología no está pensando, esto sirve a la humanidad. No. Nadie lo ve. Atrae poco a los jóvenes, ocultémoslo. El famoso algoritmo, ¿no? Qué cosas. En el numeral 110, el Papa utiliza el término ya aplicado a la guerra, ahora a la IA, desarmar. Qué interesante. El Papa dice, desarmar la IA significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedir que domine lo humano. No basta regularla. Dice el Papa, atención, cito, es necesario desarmarla y hacerla acogedora. Luego el Papa plantea el tema de lo que no podemos perder. En el numeral 112 afirma que el peligro no es solo que algunas tecnologías se usen mal, sino que la revolución digital haga parecer normal una visión antihumana, según la cual la plenitud consistiría en tener más, reducir la fragilidad, eliminar lo improvisto y controlarlo todo. Casi que convertirnos en máquinas. Y por ello el Papa pasa a hablar del transhumanismo y de la posthumanidad. Frente a las promesas transhumanistas y posthumanistas, el Papa recuerda que el límite no es simplemente un defecto. Eso es antropología pura. En el numeral 118 escribe, atención, cito, que el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite. Pero por supuesto, nosotros no somos un robot al que hay que ponerle un chip o ajustar una tuerca o algo parecido, ponerle un poquito más de aceite o programarlo mejor, sino que el ser humano tiene que sufrir ciertas cuestiones que inclusive en la vida más perfecta que pudiese tener, siempre va a involucrar sacrificio. Es que la fragilidad, la enfermedad, la ancianidad, el sufrimiento y la vulnerabilidad no deben ser vistas solo como errores que hay que eliminar. También son lugares donde el ser humano madura, ama, se deja cuidar, curar, reconoce al otro y se abre sobre todo a Dios. Por eso el verdadero más que humano no está en una divinización tecnológica. En el numeral 126, el Papa afirma que la fe cristiana responde indicando una plenitud que no viene de la técnica, sino de la gracia de Dios recibida en Cristo. El capítulo termina recordando que, como enseña San Agustín, la historia está marcada por dos amores, o también dos ciudades. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, uno, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, el segundo. Y el Papa aplica esto a la era digital. La construcción de Babel, por un lado, o la de Jerusalén, por otro, comienza en cada uno de nosotros. Numeral 130. Avanzamos al capítulo 4.
custodiar lo humano en la transformación. Verdad, trabajo, libertad. Aquí el Papa aplica todo lo anterior a ámbitos concretos de la vida social. Él mismo dice que no podemos quedarnos en análisis generales. La transformación digital cambia los gestos cotidianos y las relaciones sociales. Por eso afirma que debemos redescubrir, cito, la verdad como bien común, proteger la dignidad del trabajo y salvaguardar la libertad frente a toda dependencia y mercantilización. Numeral 131. Primero el Papa habla de la verdad. En el numeral 132 dice que la desinformación no nace con la IA, pero encuentra en ella, cito, un potente multiplicador. Es como si ahora tiene un parlante pues gigantesco y llega a todo el mundo. La desinformación, ¿no? La manipulación de imágenes, de videos, de discursos y contenidos puede confundir a los ciudadanos y destruir la confianza social. La verdad, por tanto, no es un lujo, es un bien común. Y si no se instruye en buscarla, nos vamos a tranquilizar idiotamente con cualquier información o con cualquier dato, ¿no? Terrible. Una sociedad sin verdad se vuelve manipulable. Una iglesia sin amor a la verdad se vuelve vulnerable a rumores, polarizaciones y falsas profecías inclusive. Una familia sin verdad pierde la confianza. Una política sin verdad se debilita. Después el Papa habla de la educación. La era digital exige una alianza educativa. No basta formar usuarios hábiles. Hay que formar personas libres, capaces de discernir. Educar digitalmente no es solo enseñar herramientas, es enseñar responsabilidad, sobriedad, sentido crítico, cuidado del corazón y apertura a la verdad. Luego el Papa se detiene en la dignidad del trabajo. En el numeral 152 afirma que la tecnología puede liberar al hombre de trabajos pesados, repetitivos o peligrosos, pero la norma general debe seguir siendo, cito, la protección de los puestos de trabajo y del papel insustituible de la persona. Y añade que el objetivo de obtener mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente el empleo, porque la persona humana es un fin y no un medio. Esto es muy concreto. Si la inteligencia artificial, atención, aumenta la productividad, pero deja sin trabajo, sin formación y sin esperanza a multitudes de personas, no estamos ante un progreso humano integral. El trabajo no es solamente salario, producción, es dignidad, vocación, participación social, sustento familiar y servicio al bien común. ¿Cuántas empresas actualmente enseguida levantarían la mano si se les propone, aquí hay una IA que puede realizar lo que realizan 50 de tus trabajadores? Solo tienes que comprarla una vez, 1 millón. Ahí está. Y puedes despedir a todos ellos. Y te quedas con la IA. Ya está. Qué fuerte, ¿no? En el numeral 169 pide políticas laborales, esto tiene que ver con la familia, con los jóvenes, políticas laborales que combatan la precariedad y garanticen ritmos humanos, porque sin equilibrio entre trabajo, servicios y descanso, la familia se debilita y a los jóvenes les cuesta madurar en responsabilidad. Después, el Papa aborda la libertad frente a la dependencia y la mercantilización. Advierte que las plataformas digitales pueden estar diseñadas, pero por supuesto que están hechas para eso, diseñadas para captar el tiempo y la mirada de los usuarios, explotando sus fragilidades y debilitando la libertad interior. Cuando los modelos de negocios prosperan a costa de la debilidad humana, que es lo que básicamente hacen los programas actualmente, las aplicaciones, la persona es tratada como medio y no como fin. No me interesa tu salud mental, tu salud afectiva, tu salud psicológica, tu salud de orden, ¿no? Diario. No me interesa. Con tal de que estés aquí viendo mis propagandas y yo saque dinero de eso, eso es suficiente. También habla del control social. De qué manera los algoritmos comienzan a programarnos social e individualmente en nuestras elecciones. ¡Qué fuerte! En el numeral 171 advierte que la recopilación masiva de datos permite perfilar, prever y orientar comportamientos, muchas veces sin que las personas tengan conciencia plena de ello. Por ello, dice el Papa,
La libertad digital no es solo una cuestión interior, sino también un asunto público que exige normas claras, transparencia, vías de recurso y límites al uso de tecnologías invasivas. En el numeral 173, recuerda el Papa que en el mundo de la IA nada es inmaterial o mágico. No es que solamente está ahí la IA y tú la usas. Tiene toda una cola para que llegase así, tal cual, a tu teléfono celular. ¿Qué ha sucedido previamente? Detrás de cada respuesta aparentemente inmediata hay recursos naturales, infraestructuras energéticas y sobre todo personas. Trabajadores que etiquetan datos, moderan contenidos, entrenan modelos de IA, extraen minerales o trabajan en condiciones invisibles, invisibilizadas y muchas veces injustas. Por eso el capítulo 4 concluye con una responsabilidad compartida. En el numeral 180, el Papa resume que si la técnica se convierte en criterio absoluto, la persona corre el riesgo de ser tratada como un dato, un engranaje o una mercancía. Pero si la técnica se inscribe en un horizonte de sabiduría, puede convertirse en oportunidad de crecimiento, justicia y fraternidad. Señor, danos sabiduría. Y llegamos así al último capítulo. Quinto, la cultura del poder y la civilización del amor. El Papa dirige la mirada hacia un ámbito dramático, la guerra. Dice que la paz no es un tema entre otros, sino, cito, una condición del bien común universal. Es interesante, el Papa lo relaciona justamente con la tecnología y la IA. La revolución digital está cambiando las normas de los conflictos. Hoy no solo existen guerras visibles, sino también ataques cibernéticos, manipulación de información, campañas de influencia y automatización de decisiones estratégicas. Numeral 183. La IA puede ayudar a proteger, pero también puede hacer más fácil el uso de la fuerza, volver opacas las responsabilidades y reducir al enemigo a un dato y a la víctima en un daño colateral. Claro, si tú sentado en tu ordenador, aquí hay 100 personas. Bueno, vamos a atacar allí. Un clic, un dron, un misil. ¿Y qué es lo que ves? Como esos videojuegos. ¡Pum! Una explosión. Bueno, murieron. Esto es anestesiar la conciencia. Es como un videojuego. Estamos hablando aquí de personas humanas que están siendo masacradas, ¿no? El Papa denuncia una cultura del poder, en la que la capacidad de dominar dicta la agenda y regala el bien común a un segundo plano. Numeral 188. Frente a esto, retoma el grito de San Pablo VI ante la ONU. Nunca más la guerra, nunca más la guerra. En el numeral 197 afirma que el desarrollo y el uso de la IA en el ámbito bélico debe estar sujeto a las restricciones éticas más rigurosas y al respeto de la dignidad humana y de la sacralidad de la vida. Aquí el mensaje realmente es muy claro. La decisión sobre la vida y la muerte no podemos dejarla a una automatización, a algo impersonal. No se puede delegar la conciencia moral a una máquina. Frente a la cultura del poder, el Papa propone la civilización del amor. En el numeral 185 la define como una obra de esperanza, una construcción más lenta, menos visible y menos llamativa que la carrera por el poder, pero más humana y más evangélica. La civilización del amor es la caridad convertida en justicia, estructuras, educación, en política, economía, diplomacia, reconciliación, paz, diálogo. Toda guerra es evitable. Es una forma cristiana de estar en la historia. Por eso el Papa llama a desarmar también las palabras, a construir la paz en la justicia, a asumir la mirada de las víctimas, a cultivar un sano realismo, a relanzar el diálogo y nosotros como creyentes a orar por la paz. Y por último, la conclusión de todo el texto. El Verbo se hizo carne. La conclusión vuelve al corazón de la fe cristiana. El Papa cita a San Pablo, que cada cual se fije bien de qué manera construye. Numeral 229.
Después de todo el recorrido, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué mundo estamos construyendo? ¿Recuerdan? Babel, Jerusalén. El Papa propone en el numeral 229 contemplar el designio de Dios, vivir la unidad eclesial alimentada por la palabra y la Eucaristía, construir el bien en el mundo y orar con la Virgen María. En el numeral 231, el Papa cita el Evangelio de Juan: el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, porque es fundamental. Frente a las ideologías que sueñan con una humanidad desencarnada, optimizada, sin fragilidad, sin dolor y casi sin límites, el cristianismo responde con el misterio de Dios que asume nuestra carne. ¡Qué fuerte! Más adelante, numeral 232, el Papa dice que mientras algunas ideologías empujan al hombre a la superación técnica del límite, la encarnación muestra el movimiento opuesto. Dios desciende a nuestra historia, asume nuestra debilidad y la transforma en lugar de salvación. Luego, en el siguiente numeral, afirma: invito a contemplar en el rostro del Hijo una magnífica humanidad que también ilumina la época de la IA. ¡Qué bonito! Miremos más el rostro de Cristo para encontrarnos a nosotros mismos, seres humanos, en su humanidad. Y así el discernimiento sea mucho más sencillo. ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la IA? Frente a la humanidad. Mira a Cristo y te darás cuenta del abismo de diferencia y la utilidad que puede bien servir al ser humano con un criterio moral bien aplicado. Y añade una frase que resume la antropología cristiana frente a la máquina. Atención, ningún sistema de cálculo, por sofisticado que sea, genera un corazón que se entrega, ni una conciencia capaz de discernir el bien. Esa es la afirmación central para nosotros. La inteligencia artificial puede calcular, pero no puede amar. Puede procesar, pero no puede entregarse. Puede imitar lenguaje, pero no puede vivir comunión. Puede producir respuestas, pero no puede adorar a Dios. Finalmente, la encíclica termina con María y el Magnificat. María nos enseña a mirar la historia desde los pequeños, desde los pobres, desde los heridos, desde quienes sufren. Numeral 244. Y en el último numeral nos deja una llamada de esperanza. Convirtámonos en tejedores de esperanza en nuestro mundo. El Papa afirma que también el tiempo de la IA puede ser un paso en el que el Espíritu haga madurar la civilización del amor, si permanecemos fieles al Evangelio y testimoniamos la belleza de una magnífica humanidad habitada por Dios. Queridos hermanos y hermanas, agradezco sinceramente a todos los que organizaron este encuentro, a quienes compartieron su conocimiento y experiencia, y a ustedes presentes aquí y en línea. Sobre todo a Mr. Ola por esa intervención que ha tenido, sobre todo para ese diálogo que se establece con la Iglesia para poder escuchar y hablar y así poder hablar de esta grande humanidad. What a great sign of hope it is. Qué gran signo de esperanza que en nuestras diferencias podamos escucharnos unos a otros. Este intercambio refleja claramente la gravedad del momento, así como la confianza en que juntos podemos discernir grandes cuestiones de nuestro tiempo y por ende el futuro de la humanidad. En este momento clave de la historia, la Iglesia está llamada a descifrar las nuevas cosas a la luz del Evangelio y de la dignidad humana. Hace 35 años, mi venerable predecesor, León XIII, observó la situación de los obreros, de sus familias desarraigadas y de las nuevas formas de pobreza generadas por la rápida transformación industrial. Comprendió que la Iglesia no podía permanecer al margen.
En un punto de inflexión histórico que amenazaba la dignidad humana, la encíclica Rerum Novarum pronunció un mensaje evangélico y social sobre las nuevas cosas que se acercaban. Hoy nos encontramos ante una transformación de magnitud similar, con consecuencias quizás aún mayores. La inteligencia artificial ya influye en muchos ámbitos de nuestra vida y afecta a decisiones que configuran la convivencia humana. También está cambiando drásticamente la forma en que se libran las guerras. Al igual que el anterior Leo, me siento encomendado a contemplar otra gran transformación con ojos de fe, con apertura al misterio y con el clamor de los pobres y de la tierra resuenan en mi corazón. Magnifica Humanitas nació de la escucha con la que León XIII escuchó a científicos e ingenieros que trabajan con sincero entusiasmo en tecnologías capaces de aliviar el sufrimiento inmenso, a líderes políticos y funcionarios públicos que han buscado con perseverancia normas justas, a padres y maestros profundamente preocupados por el futuro de las nuevas generaciones. También me han llegado otras voces muy inquietantes sobre sistemas de armas cada vez más autónomos, prácticamente fuera de alcance humano para su control efectivo. Escucho relatos muy preocupantes sobre algoritmos que pueden bloquear el acceso a la atención médica, el empleo y la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias. Y he escuchado el silencio de quienes no tienen voz cuando se toman decisiones que probablemente generan nuevas formas de exclusión y sufrimiento. De esta escucha surgió una convicción inquietante expresada en Magnifica Humanitas: la inteligencia artificial debe ser desarmada. Sé que la palabra es fuerte, pero la elegí deliberadamente porque en este momento se requieren palabras capaces de captar la atención, despertar conciencias e indicar caminos para la humanidad. La Iglesia lleva mucho tiempo trabajando por el desarme nuclear, consciente de que todo gran poder técnico puede afectar la vida de las personas y por lo tanto debe ir acompañado de un discernimiento moral adecuado y un control público. El desarme nuclear sigue siendo un servicio a la paz y a la dignidad de la familia humana. En este sentido, la inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión o muerte. Al igual que la energía nuclear debe estar al servicio de todos y del bien común. Las decisiones sobre la tecnología nunca deben separarse de la conciencia y de la responsabilidad. No dormamos como los demás, exhortó el apóstol Pablo. Mantengámonos despiertos. Esta vigilancia es necesaria hoy. La paz no solo es ausencia de guerra, es justicia en acción, pero cuando la tecnología debilita nuestro sentido crítico, la paz misma corre el peligro. Sin embargo, desarmar no es suficiente. Debemos construir. La palabra construir me recuerda a mis años como misionero en Perú. En 2017, lluvias torrenciales e inundaciones azotaron el norte del país. Muchas familias vieron sus hogares engullidos por el lodo y también muchas carreteras. Allí aprendí que reconstruir no significa simplemente reemplazar lo destruido. Significa reparar lazos, restaurar la confianza y reavivar la esperanza en el futuro. Además, nadie reconstruye solo. En Magnifica Humanitas recuerdo al profeta bíblico Nehemías. Ante las ruinas de Jerusalén, reúne a personas desanimadas para propiciar un renacimiento. La imagen de los muros no legitima cierres ni divisiones, sino que invita a todos a aportar su granito de arena. Ladrillo a ladrillo, se forja una convivencia más justa, capaz de salvaguardar la dignidad de todos.
El esfuerzo de Nehemías resuena en nuestro tiempo. La inteligencia artificial puede ser un terreno de construcción de la historia desde un horizonte de comunión, donde el progreso técnico aprende a servir a la vida humana. Que cada constructor escoja con cuidado cómo construir, advierte San Pablo. No teme a la obra, sino que advierte contra la construcción sin cimientos sólidos. No temamos a la inteligencia artificial, sino que mantengamos siempre presente la cuestión humana. No podemos ser negligentes con nuestros instrumentos técnicos más poderosos. El verdadero desarrollo, dice el Papa San Pablo VI, siempre concierne a cada persona y a la persona en su totalidad. Cada persona significa que nadie puede quedarse al margen de la transformación digital. En su totalidad significa que nadie puede ser reducido a productividad, a rendimiento cognitivo o a meros datos. La persona lleva en sí una libertad, una interioridad y una vocación al amor y a la adoración que ninguna máquina puede reemplazar ni bloquear. Solo con una visión tan integral se puede orientar la inteligencia artificial hacia el bien común. Solo juntos, quienes diseñan sistemas y quienes se ven afectados por ellos, países ricos y pobres, instituciones e individuos, centros de poder y periferias, podremos construir un futuro, no para unos pocos privilegiados, sino para toda la humanidad. Esta es la civilización del amor de la que habló San Pablo VI y que San Juan Pablo II proclamó con tanta vehemencia como un horizonte que debemos buscar juntos. No es un sueño ingenuo, es una dirección, es el camino que Jesucristo abre en la historia. Por esta razón, la Iglesia desea con humildad y franqueza participar en los diálogos sobre inteligencia artificial. No poseemos respuestas técnicas ni pretendemos sustituir a los expertos, pero aportamos una sabiduría sobre el humano que nuestro tiempo necesita con urgencia. Cada persona es única e irreemplazable. Un sujeto libre e inteligente, con conciencia, capaz de buscar a Dios, servir a los demás y cuidar de nuestra casa común. Por lo tanto, invito a todos los miembros de la Iglesia y de la familia humana, aprendamos a escucharnos unos a otros, a afrontar con valentía los retos actuales y a cooperar en la construcción de una sociedad más humana y fraterna. Con este lanzamiento de Magnificat Humanitas, les pido que se comprometan a permanecer despiertos y como artesanos de la esperanza a seguir construyendo la obra de nuestro tiempo. Que el Espíritu del Señor Jesucristo resucitado sostenga nuestro trabajo conjunto. Los encomiendo a todos a nuestra Madre María. Su Magnificat canta la grandeza de Dios que exalta a los humildes. Que ella nos enseñe a reconocer la verdadera grandeza de cada hombre y mujer en el amor y en el servicio. Que el Señor haga fructificar la gran empresa que hoy empezamos con su gracia, permitiendo que la civilización del amor madure y crezca en la historia. Sobre todos ustedes invoco de corazón su bendición. Y ahora nos disponemos a recibir la bendición del Santo Padre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora todos recibimos la bendición. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, sencillamente permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hasta pronto.